Lagun Maiteo, queridos amigos, continuamos en esta iluminación, diríamos, de la Eucaristía a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya hemos visto esos 4 signos, ¿verdad?, de la Eucaristía del Antiguo Testamento. Como os decía, se pueden poner más, pero estos quizás son fundamentales, ¿eh? Y comenzamos ya con el Nuevo Testamento, con la presencia de Jesús como protagonista y sus palabras como base de la Eucaristía. Nos vamos a referir precisamente al hecho de la multiplicación de los panes, que en realidad está descrito por los 4 evangelistas y en más de una ocasión. Pero nosotros vamos a ceñir en el escrito, en el 4 evangelio, escrito por Juan el Evangelista, que hace conexión directa entre el signo de la multiplicación de los panes, añadirá la tempestad calmada y por último la enseñanza profunda de la Eucaristía a través de la sinagoga de Cafarnaún, donde él recibirá al pueblo que le sigue. Podemos decir que es San Juan el que este matiz profundo y esta línea que nos conduce a entender la Eucaristía profundamente. Decir de San Juan que era el más joven, probablemente soltero, al menos se le presenta así, ¿verdad? No se habla en ningún momento de que solo que deja a su padre, juntamente con su hermano Santiago. Era pues un joven que verdaderamente era intrépido. Podemos decir, les llamaban los hijos del trueno por su carácter un poco aniñado que se le puede presentar algunas veces, o feminoide, que va. Precisamente podemos decir de Juan que fue el último que murió de los evangelistas, de que él escribió el Evangelio después de Mateo, Marcos y Lucas, y precisamente que va llenando esas lagunas que podían surgir de la institución de la Eucaristía sin una preparación. Viene a ser como la preparación de la institución de la Eucaristía, que él no la va a relatar en su Evangelio, la harán los otros 3. Se le presenta a San Juan como esa águila, ¿verdad? Porque comienza el Evangelio: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, que se eleva precisamente a las alturas para luego decir: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Relata ese misterio profundo de la vida intratrinitaria, ¿verdad?, de Jesús con el Padre, que con la gracia, la fuerza, el don del Espíritu se encarna en María y nace la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor. Escribiría probablemente después de los demás, cercano a finales de ese primer siglo. Y él nos relata precisamente en el capítulo 6 de San Juan, que os recomiendo que lo leáis, y lo unáis si es posible del 13 al 17, donde Jesús pues les habla también en ese sermón, diríamos, de su amor por nosotros, por aquellos que pretendemos seguirle. Podemos decir que el milagro, en pocas palabras, la gente le sigue a Jesús, son momentos en cierto modo de euforia del pueblo de Dios. Le sigue al descampado, a las orillas del lago, pero al otro lado, diríamos, en la parte más cercana a Cesarea, probablemente en la zona más Betsaida y Cafarnaún están en el norte, un poquito a la derecha. Allí le sigue la gente y vienen en barcas. Jesús les predica desde un pequeño montículo, ¿verdad? Y allí el pueblo de Dios le escucha, hasta tal punto pues que no se preocupan mucho de comer, y cuando ya anochece pues se da cuenta Jesús, pues bueno, Jesús ya lo sabía, ¿verdad? Pero los discípulos le dicen que mande al pueblo, que no tienen para darles de comer, que tenéis 5 panes y 2 peces, que se sienten, y dice estas palabras el evangelista: era cercana la fiesta, la Pascua, serían los meses de finales, de cuando ya se ha metido la primavera, de finales de marzo, y lo más seguro, el relato de Juan hace referencia a la última semana ya cercana antes de su viaje a Jerusalén para la muerte. La gente le sigue porque ha resucitado
bueno, en realidad en estos momentos quizá no, pero ha curado las enfermedades y les habla de un reino nuevo, un reino del amor y de la paz. Pero fustiga al mismo tiempo el pecado. La gente le sigue porque sabe que es verdad. Jesús les dice que se sienten, reparten los 5 panes que trae un niño con 2 peces y se da pues ese milagro, la multiplicación de los panes. Sobran 12 cestos de pan y pide Jesús pues que no se lo, que en fin, que se recojan todos, ¿no? Vamos a aprovechar precisamente ahora para presentar la imagen, esta imagen que está perfectamente realizada. Se ve a lo lejos quizá la ribera suroeste, ¿verdad?, del lago de Genesaret o mar de Galilea, donde transcurren tantas escenas y está importantísima, ¿verdad? Está rodeada de unos pequeños montículos y vamos a leer lo que decimos, ¿verdad? Una multitud le seguía a Jesús al descampado porque veía los milagros que había hecho con los enfermos. Nos damos cuenta que, bueno, el pueblo pues agradece, ¿no?, y cree firmemente en él, pero se fija solo, o fundamentalmente al menos, pues en esas realidades humanas, en esos enemigos, esas manifestaciones del mal que se han encarnado en la naturaleza humana, con la enfermedad, con el dolor, con las deficiencias, con la muerte. Atardecía y tenían hambre. Un niño ofreció 5 panes y 2 peces. Los discípulos decíamos, ¿qué vamos a hacer con tanta gente, con no sé cuántos dineros? Vamos a suponer, pues unos 2.000 euros, no podemos dar a todos un pan. Y entonces había 5.000, ¿verdad? 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Jesús los tomó, los bendijo y los repartió. Se saciaron. Y con sus obras se recogieron 12 canastos, 12 cestos. Entonces la gente quiso hacerle a Cristo Rey. Él huye al monte a orar. A Jesús no le va esta manifestación, diríamos, de una realeza mundana. Ya lo había rechazado, ¿os acordáis? En las tentaciones de la cuaresma, de la cuarentena de Jesús en el desierto ante el diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero se da cuenta que la gente le sigue por eso, y más ahora que se les ha solucionado el problema del pan, del alimento. Y entonces huye al monte a orar. Qué importante es esta postura de Jesús. Esta postura que, como os decía, pues lo hace en los momentos culminantes de su vida, diríamos, evangelizadora. Nace en la oscuridad Jesús, ¿verdad? En la noche orará a María y José por él. Luego son los ángeles que se les aparecen. Luego en otra noche la pasa en vela, cuando ya en la vida pública va a elegir a los 12 apóstoles. De aquellos que le seguían, eligió a los 12. Después vemos en esta multiplicación de los panes también, momentos antes quizá de partir ya hacia Jerusalén, en esa Pascua, Jesús pues pasa también la noche en oración, aunque no la completa, ¿verdad? Después veremos en el Tabor también, en la última bajada ya hacia Jerusalén, pocos días antes de su muerte. Y luego podemos decir que en esa oración de la cruz, donde el cielo también se oscurecerá y el sol no aparece. Jesús va al monte a orar y reflexiona en la fragilidad humana. Le han seguido, como les dirá luego, porque han comido y se han saciado. El diablo parece que va a entrar en escena. Aquellos apóstoles que, como veremos en la próxima charla, se sentirán agitados. Y nuevamente Jesús nos demostrará su fuerza sobre la naturaleza. Son momentos cumbres, los milagros se hacen como signo del poder divino y fortaleza de la fe de ellos. Jesús no admite ese falso concepto del Mesías que le ofrece a Jesús: te daré todo esto que ves si postrado delante de mí me adorarás. Pero era precisamente solucionar los problemas meramente humanos. Cuando allí en la cima del monte le presentará los reinos de la tierra. Jesús sabe que tiene
que tiene que ser, en cierto modo, por la falsedad que ofrece el diablo, por la malicia, el poder y las ambiciones, como la realeza humana estará ensuciada. Ora al Padre, la gente se queda a dormir en el descampado y muchos vendrán luego en busca de Jesús. Le han querido hacer rey, Jesús se ha escapado y se enterarán de que han ido precisamente a Cafarnaún. El Señor, pero tenemos que darnos cuenta también, no podemos ser demasiado espiritualistas. Jesús les preocupa el hambre de aquellos hombres, le preocupa el hambre de aquellos hombres, y Jesús tratará de solucionar, de llenar su cuerpo. Seguiremos.